Okay, so good morning and welcome to this seminar on food and beverage opportunities in Georgia. This webinar has the main objective of informing about the agri-food market in Georgia, a market with a GDP growth of around 7% in 2022 and expected to have a growth of 5-6% in 23. Georgia is positioned as the most attractive market in the Caucasus region and the fastest growing among the Eurasian economies. At the same time, we also want to notice the exponential growth of Spanish export to Georgia, about 70% in 2022, compared to last year, more than 115 million euros. Likewise, Georgia was the first destination for Andalusian exports to the area, consisting mainly on agri-food products like olive oil and table olives. In this technical conference, we will have the presence of Madam Lika Shalikashvili, Head of Import and Logistics Department of Gastrom Group, and Adolfo Romero de Marcelo, CEO of ES Cassettes, our office in the Central Asia markets. Thank you two both for staying here and to present your countries, your market, and the opportunities you find there. They will give you an extensive information about the market, the development of large distribution and logistics in the area. I would also like to inform about a direct trade mission to Georgia that we are working in to develop during the week of May the 8th. It will be a 3 days work of B2B agenda with potential importers. You are free to ask anything you may want to know in this seminar to check the opportunities for your products and to join on this mission trade in May. Thank you for trusting in Extenda, and I hope to find this journey interesting. Please share. Floor is yours. I guess Lika is starting. Okay, Javier, thanks a lot for introducing me. Hello to everyone. I'm glad to be representing you the Georgian market, our current situation and the situation in food retail sector in Georgia. Myself, I'm representing the company Gastronom, which is a gourmet specialty food store in Georgia, gourmet retail chain. I will be representing you Gastronom in more details later. First of all, I would like to give you a general overview of the Georgian market in Georgia. Most probably you all will be interested in the retail companies that we have right now represented in the Georgian market. I would like to count several of them. Probably it will help you to understand more the situation. In Georgia, we have as international retail food chains, also the local chains. For example, from the food retails, here is represented company Carrefour and Spar. They are represented mostly all cities of Georgia, including the major cities like capital Tbilisi, the main seaside city Batumi, and also in the middle of Georgia, the main city Kutaisi. And also from the local chains, in Georgia, we have company Gastronom, company AgroHub, Goodwill, company Nicora, Europroduct, and some also very small stores like Two Steps and Magnet. So I can say that from the retail chain, the food retail consists 32% of market share in Georgia. Also, I would like to highlight you that mostly Georgia is dependent on the imported products since we produce very few items locally like wine, dairy products, milk, cheese, meat and sweet. So the majority of products are coming from
foreign countries, and mostly Georgian market is dependent on Russian, Turkish, Ukrainian, and Poland markets, from where we are importing the majority of food products. And as for the export partners, since 2019, top export partners for Georgia are also Russia, Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, and Ukraine. As for the trends currently on the Georgian market and the main products that are demanded are mostly the dairy products like cheese, milk, cottage cheese, and sour cream. Also groceries, of course, and the processed meat products, which are a little bit cheaper and medium. This I have to highlight that during last 2 years there are a rising demand on vegan, gluten-free, lactose-free, sugar-free, and organic products in our market. Of course, they are still in minority, but as for the statistics, we can say that they are really demanded during the last 2 years, and we from the company Gastronome, we're trying to import as much such kind of products as possible and offer it to the customers. Besides this, I have to underline that during the last 2-3 years, the customer behavior has changed a little bit, and they are more concerned on food ingredients that the product is containing. So we are also more oriented to bring to Georgia really high quality and healthy food products, comparing to last year's when the control on such kind of thing was much less. Most probably, most of you will be interested how it's possible to access the Georgian market. First of all, I would like to highlight that comparing to other countries in our region, export procedures to Georgia for the foreign countries are quite simple, since the customs of Georgia are requesting only the standard set of documents, which mostly all kind of manufacturers are able to provide, for example, like commercial invoice, packing list, and in case the product is veterinary product, of course, we will need veterinary certificate or health certificate, and actually that's it. If the product is excess good, like for example wine or some alcoholic drinks, we will need just a separate ad document for the warehouse that we have in Europe, for example, and that's it. And as for the taxation system, I will let you know that since good arrives in Georgia, we are adding VAT 18%, which is mandatory, and based on the country of origin of the food, on some of the items we're adding import tax, maximum 12%, or we are not. For example, with the countries with whom we have a free trade agreement, like European Union, like Turkey, like China, with whom Georgia has the free trade agreement, we are not adding import tax. But for this, we need a kind of proof certificate like Euro 1. Or Georgian tax in the invoice. So majority of companies in Europe are able to provide this document. So we're trying to get reduce of import tax as much as possible. As for the food distribution in Georgia, there are two directions how you can enter the Georgian market. Firstly is to collaborate directly with the retail companies who are the importers as well as distributors on the Georgian market. And the second way is to collaborate directly with the distributors who are in charge of distributing the food products to different kind of retail chains. For example, I will try to explain the difference how Carrefour, for example, international retail chain works in Georgia, and how Gastronome, the company which I represent, work in Georgia. Mostly Carrefour is collaborating with the local distributor companies, and they also have their own import for the several brands.
So the part of their portfolio is imported directly from Carrefour, and the part of the products are supplied from the local distribution who are importing different kind of foods and beverages in Georgia. As for the Gastronome is 100% importer and distributor company. So whatever we are importing, we are distributing them in our own chain on our own. So that's a little difference. As for the pricing strategy, I would like to inform you in advance that Georgian market is quite price sensitive because, as I mentioned before, we are dependent on import goods rather than the locally produced product. So cost of such items for customers are always more expensive. Also, I have to highlight that high volatility and depreciation of the Georgian national currency is one of the main challenges in the recent years, and the currency changes also leads to non-stable pricing structure in the short period. For the price calculation, just to give you the overall idea how the prices are calculated from the Georgian companies, it's usually the ex-work price plus logistic costs, considering the currency, plus VAT and import tax, if it exists, I mean import tax, customs clearance costs, and warehouse charges. And then already after this comes the company structure and their markup percentage, which is different from company to company. As if there are no questions so far, I would like to present you also the company Gastronome. I would like to share you a small presentation. Yeah, while you are trying to share your presentation, I tell all the people that if they want to, if they have a doubt of something, just do it before once she finishes or during her presentation, so we can go on with the journey. Thank you. Okay, sure. So let's wait 2-3 minutes if any of them have questions. You can write them on the chat, and I will tell her. I think it's going to be the most useful. So please, Lika, go on with your presentation. I will be keeping the notes, and if I have to stop, sure. I will. Thank you. Sure. Today I'm representing the company Gastronome, which is the only gourmet food store chain which exists right now in Georgia. In gourmet food store chain, I mean that mostly Gastronome is collaborating with the premium and upscale brands from all over the world, including Europe, USA, New Zealand, and Australia. Also, I would like to highlight that besides the retail chain, Gastronome is working in a HoReCa distribution. We have our own restaurants chain and also the concept of chain. Our mission is to offer the unique portfolio and only the premium brands to our customers. Of course, we always control the food quality, ingredients, how well-known brand is, their good and successful history. We always handpick the products that we bring to Gastronome, always taste everything before we import it in Georgia and place them on our stores. Gastronome has its own HoReCa distribution, as I told you. So every kind of brand that we are bringing for our retail chain are also offered to different kind of hotels, bars, and restaurants in Georgia. Right now, we collaborate with more than 60 different entities which exist in Georgia, and a majority of them are 5-star hotels and high-end restaurants, bars, and cafes.
We also have our own distribution to different boutique stores. We are not supplying to any other retail chain which exists right now in Georgia, because all of the products are exclusively presented to Gastronom stores. But we do supply several boutique stores and hotel chains and their mini bars. So Gastronom owns its own warehouses, frozen, ambient, and chilled, and of course our own transportations. These are the main clients to whom we supply. Here are represented different kind of hotels mostly. Chain. For example, the photo of how our retail chain looks. Right now we have 6 stores. All of them are located in the main districts of Tbilisi. So our main target audience is medium and high income population, because products that we are importing are premium brands, upscale brands, and a little bit expensive compared to other mass market brands that exist in other retail chains in Georgia. So this is also the photo of our store. Right now our portfolio includes more than 2,000 items and more than 300 different suppliers. With each of them we are dealing directly. We are not collaborating with any kind of trader, because exclusivity is the key point that we care in Gastronom. So we are collaborating directly with each supplier, which makes the logistic quite complicated, because these 300 suppliers are in different kind of cities in Europe, and it's quite difficult to bring them all together. But we found a solution for this. Right now we have 2 consolidated warehouses in Europe. One is in Germany and one is in Italy. So all the goods are consolidated in these warehouses, and then we handle the logistics from Germany and Italy directly to Georgia. These are the store addresses that we have right now. Now, here are presented several brands with whom we are collaborating. For example, from the Spanish brands, right now we are collaborating with Chocolate Bubo, Joselito Jamón, also España, El Pastor from Cheese Company, Castillo de Canena from Olive Oils, and so on. As for our restaurant chain, right now we have 4 different kind of restaurants. One is Georgian restaurant Tamara. The second one is Italian Bistro. Also, we have an Argentinian steakhouse and newly opened Asian fusion bar. These are all restaurants are under the Gastronom Group. So, for example, this one is an Argentinian steakhouse, which was opened in 2021. It is a shop and dine concept along with Gastronom store, with the biggest store. So on the first floor we have the store, and on the second floor we have an Argentinian steakhouse, where we are preparing dishes with the ingredients that we sell in Gastronom. So this concept was quite successful based on our observation, since it is the good chance for cross-selling strategy for our stores. The second one is Italian Bistro, which was also opened in 2001. Right now we moved the bistro and decided to have this restaurant in one of the main city malls in Georgia, which is much more crowded rather than our previous location for this bistro. And here we usually offer the Italian cuisine, and menu was also prepared by the Italian chef, which we brought for this project especially. Our third restaurant is Georgian restaurant Tamara, which was opened last year during the COVID pandemic. Here we offer
a little bit fusion version of Georgian dishes, not too much traditional. It is located directly in the historic center of Georgia, so both target audience, Georgian food lovers and tourists, are able to visit this place easily in Tbilisi. And here is our Asian fusion bar, which was opened in December, just 2 months ago. Here we're offering Asian fusion cuisine. There are mixed cuisine like Chinese, Japanese, Taiwan, and so on. And additionally, this place is a bar where we bring different kind of famous DJs from all over the world each week, and we held special events. And last but not least, I would like to talk some about our kitchen equipment showroom under the name Kitchen and Living, where we present premium brands of tableware, dishware, kitchen equipment, coffee machines, and so on. This project also exists 1 year. We just celebrated 1 year birthday. It is also quite successful project because it was one of the first stores of such concept in Tbilisi. And besides this tableware and equipment is also used in all our restaurants that we have under the gastronomy group. So here are also some photos of the Kitchen and Living. And also the brands that we represent in our showroom. Here the strategy is the same. We're working on an exclusivity basis and directly deal with each supplier and bring each of them separately. That's it. Thank you so much. I'm ready to answer your questions. Thank you very much, Lika. It's an amazing presentation. The decoration on the stores are incredible, beautiful. I really like. Congratulations. Yes, thanks a lot. Thanks a lot. There is just a question, which is Adolfo. I got some more question later on, so please, Adolfo, go on. Well, Lika, thank you very much for your detailed presentation about the sector, food and drink sector. I'm sure several companies from Andalusia will be happy to meet you in our future trip to Georgia, because I really think the business model of your company is very attractive, very innovative in the region. I would like to ask you, because, well, as you probably know, Andalusia is the land of olives and olive oil. We are popular around the world because of this, and we have several companies of this sector in our economy. So I would like to know your opinion about this category of product. What do you think about, the future of this olive oil and olive sector? Is it trendy? Is it getting more and more popular? What do you think? It's frozen. Yeah, I think we just lose her. Lika, hello? You there? So I think she's. Hi, Lika. Or maybe we've lost her. I guess she will try to get into again. In the meantime, yeah. Hi. No. A ver si te parece, podemos proceder con mi presentación por no alargarlo y no comernos el tiempo. Y si aparece Lika, le cedemos la palabra. Vale. De todas maneras, Janina, por favor, si puedes contactar con ella para ver qué ha pasado. Estoy en ello. Gracias. Bueno. ¿Veis mi presentación, verdad, Javier? Sí, la vemos no en pantalla completa, estás compartiendo pantalla, pero sí.
Vale, estoy compartiendo solo la presentación, ¿cierto? Sí, pero en... Sí, sí, la presentación. Ahora bien. Vale. Bueno. Okay. Lika is here, so I will be happy to listen to her. Please, Lika. I guess now that's fine. Yes, it is. Should I continue? Okay. So as I mentioned, the grocery products are one of the main categories that Georgian people are interested in and are buying more frequently. Not exactly Andalusia, but we have in our portfolio, as I mentioned, olive oils from Castillo de Canena, also from Hualdo, and also we have olives from company Losada. We are actively developing this category, so any kind of Andalusian company who will be interested in entering Georgian market, we will be really glad to look through their product assortment and start the negotiations, because this is the category where diversity is needed on the Georgian market, and there is definitely a potential. So of course, we're open to discuss any kind of product and other terms to bring them in Georgia. Thank you very much, Lika. Lika, for those companies interested in providing your products, will they be sending the products to Italy or directly to Georgia? How is logistic working? Because I think everything is changing on the area right now. Yes. For the logistics, for example, if we consider Gastronome, of course, I can talk for Gastronome. As I mentioned, we have a warehouse in Verona. With whom we might collaborate. They Verona to Georgia. Yes. Okay. So I guess we have some connect. I think we are not listening to you very, very well right now. What I understood that the product should be sent to Verona, and is your company transporting the products to Georgia? Exactly. So in case deliver good to Verona, yes, from Verona to Georgia, we will handle all the logistics. But if Spanish company is not able to provide transportation even to Verona, we can handle this one too and pick up goods directly from their company and deliver to Verona warehouse. We can do this one as well. Good services. Lika, I have one more question very, very quickly. Do you have, Sure. Is there any specific requirement for meat product? Well, actually specific, which the company might not have heard, but since meat is very good, we've got the from that company, from the third party, but for example, if meat comes from Spain, it should be issued in Spain for Georgia. So that's the only thing that we need for meat products: invoice, packing list, and veterinary certificate, and nothing else. Thank you so much, Lika. I just wanted to confirm this is very important, because in the regions, Sure. you know, probably in the Eurasian Custom Union, they have so many restrictions for meat product. Of course, Georgia is out of this group, but this is a product that usually give us some problems in customs. But that's nice to know. That for you is easy. Yes, you mean the shelf life of the good. There's regulation toward the shelf life means as more shelf life rather than 60 days or 90 days in different countries. In Georgia, there
is no such exact regulation. And moreover, I would say that European meat, for example, from Spain, Rubia Gallega, for example, it has a big potential because right now we are importing USA beef and Australian beef, and we are paying extra 12% import tax for these products because we don't have a free trade agreement with these countries, while the alternatives exist right now on our market. Great. Thank you so much, Lika. Lika, I wonder if you will attend a trade visit to Andalusia several months to see new potential suppliers attending what needs you have or something. Yes, actually, I would be glad to attend this exhibition. I will just need extra information exactly when it will be held. Usually, it's in our company's policy that we are attending the majority of fairs that are held during a year. Of course, for example, SIAL, Anuga, Gulf, also the small exhibitions like Salon Women, for example, in Madrid, also Barcelona, Alimentaria, attending all these exhibitions. So, of course, Andalusian exhibition will also be super interesting for us. And once I get more information about dates and period, we will definitely consider it. Right now in our team, there are 5 people who are in charge of imports. So usually our strategy is to split them in different exhibitions and do our best to follow the market trends. Perfect. We keep in touch then. Sure. Thank you very much for your Sure. time, for your presentation. Congratulations again for the business model you're having there. It's, I really love it. I wanted to go in May and to check everything and to Of course, have lunch and always dinner welcome. in your different places. Thank you very much again, Lika. Have a really nice day, and we keep in touch for Thanks a lot to improve for this support. Thank you very much. Thank you, Lika. Adolfo, sí, continúa tú entonces. I think, well, I think more. Okay. Thanks to you for your time. I think all the people we are right now in the session are Spanish, so we can change to Spanish. I think if you find it easier. Okay. Okay, thank you, Lika. We're gonna switch to Spanish because our audience is Spanish. So we are gonna. I prepared the presentation in Spanish language. If you want to stay, that will be very nice. If you want to leave, you are free to do it. Okay. If you want to stay, we keep on in English, huh? But I understood that you have to leave. Well, I think Lika is not gonna learn anything from our presentation because it's about Georgian countries. So that's the thing. We're gonna talk about general topic of Georgia. Of course. Just to give some tips. Okay. 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 Anyways, I'm leaving my contact email to the chat to everyone. So any company who will be willing to continue and talk about the opportunities to enter the Georgian market, I will be glad to talk to them to discuss the future opportunities. So welcome. We're open to new collaborations. Yeah, thank you. We will share your presentation and your contact details, of course, with the video of the session we are taping it. Thank you very much again. Yes. Okay. Thank you so much. Welcome. Have a good day. You too. Thanks. Bye. Thank you, Lika. Bye.
Ok, bueno, vamos a intentar ajustarnos a la hora. Tenemos unos 25 minutos. Creo que voy a ser incluso un poco más breve. Creo que la presentación de Elika ha sido muy interesante, la verdad. Es uno de los key players en el sector gourmet en el mercado bueno, ella siendo responsable de importación y logística, pues podemos aprender muchísimo de ella. Bueno, bueno, yo siempre empiezo mis presentaciones para hablar de nuestros mercados derribando mitos, ¿no? Hay algunos que lo conoceréis ya, otros que no, pero bueno, siempre hablamos de que son zonas inestables con conflictos, que son mercados pequeños y pobres, que solo venden los turcos, los chinos, que son países de alto riesgo y difícil de hacer negocios o que la logística es imposible. Y bueno, después de esta conversación con Lika podemos ver que realmente es una zona interesante que va en crecimiento. Bueno, Georgia, precisamente, los últimos datos que Javier ha dicho que crecía al 7%, que era lo esperado en el último, la última actualización, finalmente han sacado publicado que el crecimiento va a llegar al 10% este año, o sea, es una barbaridad, en un año donde ha habido un conflicto muy cercano, regional, y en un año donde ha habido una gran crisis después del COVID y por culpa de la energía en todo el mundo, ¿no? Es un país donde realmente la logística es superable. En este caso concreto, Georgia tiene acceso por mar, que es el único que tiene de toda la zona, pero además ya veis que los propios importadores se buscan la forma de consolidar en Europa, en diferentes países y hacerlo más fácil y poner soluciones al problema. Por tanto, la logística no puede ser una excusa. Y después, evidentemente, los turcos, los rusos, los chinos, sí, son empresas, o sea, son países que tienen una gran presencia en la zona, pero también lo tienen los alemanes, los franceses, los italianos, y con ellos son los que competimos, ¿no? Y exportan incluso, en muchos casos, hasta 10 veces más que nosotros. Una vez dicho esto, quiero que veamos a partir de ahora la zona, la región y a Georgia en concreto como países en prosperidad, seguros, muy seguros. Son países que no tienen nada que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Son países donde hay realmente muchas oportunidades por todos los cambios que se están produciendo, la modernidad que se está implantando, los modelos de negocio que están creando. Ya podéis ver el modelo de la empresa de Lika, de Gastronom, que es realmente como cualquier tienda gourmet europea, y sus restaurantes igualmente con un modelo muy actualizado y muy moderno. Y como un destino, no solo pensemos bueno, como negocio puede tener sentido, sino también como turismo. Merece realmente la pena visitarlos, y eso merece, o sea, y eso todos los rusos, todos los europeos están teniéndolo en cuenta, así como Oriente Medio, y lo están visitando cada día más, y por eso se están implantando hoteles de alto nivel y lujo, y eso también necesita de nuestros productos para abastecer a ese canal Horeca que está en crecimiento. Bueno, básicamente deciros que como Antena podemos dar los servicios en Georgia, es uno de los países que llevamos. Podemos hacer agendas de negocios físicas, virtuales, sondeos de mercado, cualquier tipo de identificación de partners, y evidentemente organizaremos misiones comerciales en este mercado, que digamos que es el primer año que realmente vamos a promocionar y a darle un impulso, porque fue incorporado muy recientemente a la Antena, y creo que merece la pena, viendo sus crecimientos, que le hagamos especial atención. Por ponernos en el mapa, simplemente deciros que tenéis que ver el mundo desde este prisma, ¿no? Kazajistán es este gran mercado que está aquí, que es Asia Central. El Cáucaso es estos tres mercados, como vemos aquí. Esto es Asia Central y Cáucaso, nuestra Antena. Como podéis ver, estamos entre tres BRICS, entre Rusia, China e India. Acceso directo a los países del Golfo. De hecho, existe una magnífica relación entre nuestro mercado y los países del Golfo, y es el acceso natural a Europa, ¿no? De hecho, el corredor tradicional de mercancía que cruza China y Europa cruza a través de nuestros mercados. Hemos desarrollado mucho el corredor norte por Rusia durante los últimos 10 años, pero este corredor, desafortunadamente por el conflicto, está abocado a o extinguirse o a reducirse a lo estrictamente necesario. Como alternativa tenemos el corredor intermedio. El corredor intermedio es
proyecto que lleva muchos años funcionando, pero que al haber estado el corredor norte en uso y sin ningún tipo de restricción, pues se tenía como una segunda alternativa. A día de hoy, pues hay muchísimos planes de todos los actores internacionales porque este corredor se desarrolle y porque a partir de ahora dejen de pasar las mercancías a través de Rusia y lo hagan a través de Georgia o de Turquía a través del corredor intermedio. Como podéis ver, el conflicto de Ucrania está aquí. Yo muchas veces hago hincapié en la geografía porque a veces pues no nos ubicamos. Ucrania es este país que está aquí, ¿no? Con este círculo rojo. Como podéis ver, el conflicto está mucho más cerca, por desgracia, de Europa que de nuestra región, ¿no? El Cáucaso es esta zona. Almaty, por deciros un ejemplo, en Kazajistán, Almaty está aquí, pegado a China, o Tashkent, ¿no? Está aquí. O sea, estamos a muchísimo más distancia física del conflicto y mucho menos implicados en nuestra región en el conflicto de lo que está Europa u otros países de nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces, solo hacer hincapié que estos países son neutrales, que no están en ningún caso posicionados ni en uno ni en otro lugar, han condenado públicamente el conflicto a nivel político, pero al estar en una situación intermedia, justo en el medio de todos, evidentemente su rol es ser un país neutral bueno, debe de saber jugar en ese entorno, debe saber sacar lo mejor de cada parte y también ser capaz de beneficiarse de estas circunstancias, ¿no? Porque la realidad es que Rusia ha acaparado, por ejemplo, durante muchísimos años gran parte del comercio y gran parte del protagonismo económico de toda la región. Y estos países han vivido a la sombra, ¿no? Como antiguas colonias rusas. Ahora ha llegado un momento en el que se le está dando un extraordinario protagonismo, no solo a nivel europeo, también a nivel de Estados Unidos y de todos los organismos internacionales, para que sea una zona próspera y que sea un aliado de Occidente, ¿no? Confiable, que pueda darnos una alternativa para todo ese comercio que a día de hoy se ha bloqueado con Rusia. Entonces, eh, uy, aquí, vale, perdón. Tened en cuenta que Georgia siempre ha sido parte de la ruta de la seda desde siglos atrás, son grandes comerciantes, es un actor clave para el proyecto este de Middle Corridor, que ahora os voy a enseñar el mapa. Tened en cuenta también que es un hub muy importante para la reexportación, ya que Georgia tiene acuerdos con todos los países del entorno en materia de comercio, y aunque ellos tengan una población bastante pequeña, que no llega a los 6 millones de habitantes, realmente tienen acceso a más de 270 millones de posibles consumidores. Y eso es realmente un gran mercado que cuando nosotros metamos nuestro producto podemos llegar a cualquier punto de la región euroasiática, ¿no? Como decía, estamos recibiendo un gran apoyo no solo de la parte occidental, sino también estamos notando cómo muchas empresas rusas se están implantando en Georgia. Eso es otro factor, otro movimiento que está surgiendo ahora con la crisis de Rusia y Ucrania, que muchas empresas que operaban en Rusia con Europa se están moviendo a nuestros países, tanto Georgia como Azerbaiyán, como Kazajistán o como Uzbekistán, ¿no? Y eso está trayendo mucho conocimiento, mucha riqueza y capital. También está pasando con las empresas europeas que estaban implantadas en Rusia. Las alemanas, las francesas, las italianas, todas esas se están moviendo a nuestros mercados con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, ya lo vimos en Europa un poco en parte con el Brexit, ¿no? Pues esto está ocurriendo también a nivel brutal con la crisis de Rusia y Ucrania en nuestros mercados. Este es el corredor Middle Corridor, que le llaman. Es el corredor que a partir de ahora va a acaparar toda la atención, todas las inversiones en logística a nivel internacional y todo el tráfico de mercancías. El que utilizamos anteriormente era este que vemos ahí, el que cruza Rusia y entraba por los países bálticos. El corredor norte más o menos tardaba unos 15-20 días en hacer la ruta completa. Por el Middle Corridor podemos tardar entre 10 y 15 días. Realmente es una ruta más corta. Lo único que ocurre es que se cruzan más fronteras y como se cruzan más fronteras hay más problemas logísticos y de papeleo. Lo que se quiere hacer es trabajar en digamos, como pasaporte digital de la mercancía para que a través del Middle Corridor puedan cruzar todas las fronteras sin necesidad de parar. Ese será el paso que haga viable esta nueva ruta, ¿no? Si eso ocurre,
definitivamente podremos dejar de depender de ese corredor norte. Y bueno, creo que por todo lo que se está moviendo va a ser una realidad. Bueno, Georgia, como podéis, os ha dicho ya, tenemos acceso a mar abierto, es el único país por el que es viable el tráfico de mercancías de los que componen Cáucaso y Asia Central, por los cuales podemos recibir mercancías de forma marítima a través de sus puertos de Batumi o Poti, que son los más importantes. Esto le da una posición tremendamente ventajosa en comparación con el resto de países. Y bueno, tener la posibilidad de enviar contenedores marítimos pues siempre es una ventaja. Ahora mismo en tiempos de guerra es más seguro la ruta terrestre del Middle Corridor, pero la variante terrestre, ya que va a través de Turquía y como sabéis, pues Turquía es un aliado, ¿no? Sin embargo, en el Mar Negro hay ciertos riesgos que ahora mismo encarecen demasiado el transporte marítimo, ¿no? Por ejemplo, hay minas en el agua y demás, entonces hay muchas aseguradoras están subiendo demasiado los precios y está un poco caro, pero sin embargo por la ruta terrestre ya estamos viendo que es más barato enviar mercancía al Cáucaso que a través del corredor norte, a través de Rusia, ¿eh? O sea que ya sí que en materia económica estamos aproximándonos mucho en precio, incluso superándolo, ¿no? Siendo más competitivo. Bueno, como os decía, el mercado es muy grande. Trabajar con Georgia no significa trabajar solo con 4 millones de habitantes. Los censos dicen entre 4 o 5, o sea, al final es un poco disperso y ahora hemos recibido cientos de miles de personas de Rusia. Pero bueno, en torno a los 16 millones componen en la región del Cáucaso, que en general habría que trabajarla como un todo, ¿no? Nuestra recomendación, ya que son países complementarios y que funcionan muy bien trabajándolo de forma conjunta. Por otro lado, si hablamos de crecimientos económicos en la zona, Georgia y Armenia son los que más crecen. En concreto, Georgia, que es un país que ya venía creciendo a más de un 5 o 6% durante los últimos 10 años prácticamente, que ahora tenga también un 10% de crecimiento es muy importante, ¿no? Armenia, sin embargo, viene de una situación muy baja y es normal que haya crecido tanto. Pero Georgia realmente es que el crecimiento económico que está teniendo no es una cuestión de haber crecido mucho de un año para otro en crisis, sino que realmente la economía de Georgia está muy bollante en este momento y es un mercado de oportunidad que realmente vemos que tiene mucho sentido. La región en sí pues está creciendo en torno al 7% de media, es muchísimo, ¿no? Yo creo que Asia Central y Cáucaso es de las pocas regiones del mundo que a día de hoy se ha visto beneficiada por toda la crisis geopolítica mundial, ¿no? Y eso se refleja en los grandes crecimientos, que bueno, a principios de año había muchas dudas, incluso el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, muchos dijeron que iban a caer en torno a un 5 o 6%, pero todo lo contrario, ¿no? Se han mantenido con las previsiones antes de la guerra, que eran de valores de entre el 5 y el 6% de crecimiento en los mercados, ¿no? En el PIB per cápita, pues bueno, Georgia estaría en PIB per cápita el cuarto de la región. La verdad que no tiene un PIB per cápita bastante interesante, con un PIB per cápita similar a países de Latinoamérica más desarrollados, como puede ser Perú o puede ser algún país del entorno. En integración con la Unión Europea, también destacar que Georgia, bueno, no solo Georgia, sino Georgia, Azerbaiyán y Armenia forman parte de los Eastern Partnership, de los vecinos, países vecinos, y por tanto, pues como ha dicho Lika, tenemos beneficios en materia de impuestos. Por ejemplo, no hay tasas de exportación solo para algunos productos muy concretos, como puede ser a lo mejor el vino, pero para el resto de productos tenemos libre circulación de mercancía prácticamente y de personas, ¿no? Nosotros podemos ir a Georgia sin necesidad de visado y eso realmente le hace más atractivo. Aparte, bueno, hay muchísimo dinero invertido por parte de la Unión Europea y seguirá estándolo, ya que, bueno, Georgia, ya esto es un poco meternos en política, pero Georgia es bastante pro-europeo y de hecho se refleja bastante en la sociedad cómo apoyan el movimiento de adhesión o de un tratamiento especial a Europa, ¿no? Y esto se supone que va a ir en crecimiento futuro. Bueno, está Tbilisi por enseñaros unas pequeñas fotos de la ciudad. Como veis, es una ciudad muy bella. Aparte, bueno, es una ciudad bastante histórica, milenaria.
Ellos tienen un casco histórico muy bonito que merece realmente la pena pasearlo. También tienen playa y tienen unos complejos de ocio que de hecho con el bloqueo de los rusos en Europa, que ya no pueden visitar nuestras playas del Mediterráneo, por ejemplo, pues muchos de ellos están yendo a veranear a las costas georgianas, ¿no? También deciros que es un país que es el séptimo de 190 economías en el ranking del Doing Business, lo cual es una posición increíblemente buena que refleja lo dinámico que es el mercado georgiano y lo abierto que está. Está el quinto en protección de inversores minoritarios. Es muy fácil abrir una empresa en Georgia, es muy sencillo en términos de papeleos, es muy fácil hacer negocio y eso se refleja en el ranking del Banco Mundial. Ha tenido unos crecimientos muy grandes, como hemos dicho, es un país fiable para inversores. Con CESCE no tendríamos restricciones a corto ni largo plazo. España no tiene representación diplomática en Georgia, eso nos hace realmente más débiles frente a los italianos, alemanes o franceses, ya que lo llevamos desde Turquía. Tenemos acceso logístico por el Mar Negro, ya lo hemos mencionado, que nos daría paso a todos los países de su entorno. Y tenemos convenio de doble imposición con España. En cuanto a las principales economías de Georgia, pues es un país principalmente de servicios, un 70% de su economía se basa en los servicios, aunque también tiene una economía, o sea, un sector de la agricultura bastante interesante que está mucho en crecimiento constante y tiene otras industrias más menores como puede ser la minería, la construcción o químico. Los principales socios de Georgia, pues bueno, las importaciones principales vienen de Turquía, evidentemente Rusia por cercanía y China porque es el líder en toda la región euroasiática en comercio. Sin embargo, aquí yo destacaría principalmente los datos de Alemania, que está siempre rondando entre los 250 a 300 millones de euros comparado con el dato de 2021 fue de España de 91 millones. Sin embargo, la buena noticia es que en 2022 hemos exportado 125 millones. O sea, realmente hemos duplicado nuestras exportaciones. Bueno, duplicado, perdón, hemos crecido un 50%, 70%. ¿Cuánto era exactamente? Un 70%, si no recuerdo mal, el dato. De lo que nos da esta COM del ICEX. Esto son estadísticas de Naciones Unidas que difieren un poquito. Pero bueno, el dato es que realmente hemos crecido mucho en Georgia, ¿no? Se está notando realmente cómo se están haciendo negocios en la zona. Esto el otro día en una charla que tuvimos con Azerbaiyán, con el Ministerio de Comercio de Azerbaiyán, nos decía, es que si vemos los datos de Alemania de exportaciones, antes se veía como la curva de exportaciones a Rusia era muy alta y a los países del Cáucaso estaban como contraria, ¿no? Sin embargo, esa tendencia se ha invertido totalmente. Ahora hay unas grandes exportaciones al Cáucaso y han bajado enormemente las de Rusia. ¿Qué pasa? Que realmente la reexportación sí que o sea, sí que sigue funcionando y aunque haya sanciones, las empresas se buscan la manera de hacer llegar de una forma u otra las mercancías a destinos donde antes no llegaban. Entonces, al final, estos países ya no solo son interesantes por su propio mercado doméstico, sino también como reexportación tenemos que tenerlo en cuenta que son un polo multiplicador que nos puede llevar a muchos destinos. O sea que yo les prestaría una especial atención y más en estos tiempos. Y sobre todo, bueno, con aquellos que trabajabais en su día con empresas de Rusia o Bielorrusia. Entre los productos españoles más exportados, si nos ceñimos al sector agroalimentario, estarían las conservas hortofrutícolas, bueno, sobre todo la aceituna, ¿no? Que es uno de los productos que más crece. Si vemos un poco el detalle, pues las conservas de aceituna serían de los que más exportamos y de los que más crece en 2022. Los transformados cárnicos también, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad. Aceite de oliva, productos de confitería y dulces, que también creemos que es muy interesante, y bueno, ingredientes aditivos y jamón. En las exportaciones andaluzas, pues ha crecido mucho la conserva hortofrutícola, hemos crecido un 85% en este año, y también el aceite de oliva pues ha crecido un 35%. Yo creo que hay mucho mercado por delante que acaparar, aún así. En cuanto al sector agroalimentario, por deciros unos tips, bueno, es un mercado emergente. Yo creo que hay un crecimiento muy grande del interés por el producto
europeo, ya que hay una clase media que cada vez más pujante y eso se ve reflejado en los modelos de negocio que se están abriendo en el país. Puede existir competencia local, eso es cierto, en algunas categorías, como puede ser el vino, frutas y verduras, frutos secos, quesos, algunos cárnicos, sobre todo frescos, bueno, el mercado georgiano pues, es popular en su cocina y con sus productos locales. De hecho, el italiano de Europa, el restaurante italiano de Europa, si lo trasladamos a la ex Unión Soviética, sería el georgiano, ¿no? Está en todas las ciudades, hay restaurantes georgianos y es una comida de muchísima calidad y fantástica que ya la degustaréis si tenéis la oportunidad de visitar, ¿no? El sector de la distribución está creciendo muchísimo, se abren centros de distribución, supermercados, tiendas, gourmet, pues a una velocidad increíble últimamente, en los últimos 3 años. Como decía, tiene una gran potencial reexportador porque da soluciones logísticas que son, yo creo, inmejorables en toda la región. Algunos de los principales supermercados, como ha mencionado también Lika antes, bueno, Carrefour y Spar, que son líderes, ¿no? Que son cadenas fuertes y con estándares europeos. Después está Goodwill, Nicora, Magnolia, Fresco, Ramstore o Planeta, Sochi, que también son interesantes. Bueno, revisar algunos detalles de las regulaciones sanitarias y de calidad antes de exportar. Como ha dicho Lika, pues, por ejemplo, para productos cárnicos, tener certificado fitosanitario. Bueno, en este caso sí, creo que era el fitosanitario, el que no, veterinario, perdón. En el caso de que exportemos a lo mejor algún tipo, en este caso no aplica tanto a vosotros, pero si vendemos algún tipo de planta o algún tipo de producto fresco, tener claro que tenemos el fitosanitario en vigor y que es emitido por las autoridades nacionales a nivel gobierno no autonómico, que muchas veces cogemos certificados autonómicos y no nos valen y nos ponen el contenedor y no nos dejan bajar la mercancía. Hay que tener certificados a nivel nacional. Y poco más, ¿eh? Como podéis ver, Georgia, yo diría, bueno, digo que es el mercado más fácil para exportar y con menos trámites administrativos y de permisos y certificados de toda la Unión, de todos los países euroasiáticos, CEI o antigua Unión Soviética que nosotros trabajamos. Productos concretos que estamos seguros que tienen potencial y que os animaríamos realmente a venir a la misión. Aceite de oliva, productos dulces, embutidos, cárnicos y conservas de aceituna. Y ya por daros unos tips a nivel general, ¿no? Pues bueno, todavía hay desconocimiento por parte de las empresas españolas del mercado de Georgia, pero todavía las empresas georgianas tienen mucho que saber de las empresas españolas, ¿eh? Hay un desconocimiento mutuo que tenemos que ir superando poco a poco. Es una zona que hemos trabajado muy poco desde España tradicionalmente y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Hay que guiarse por expertos, realmente no es sencillo moverse con las élites, no es sencillo llegar a los directores de importaciones, a los decision makers, por tanto hay que empujar un poco esto desde organismos oficiales como puede ser Extenda. Es muy importante las relaciones personales en toda la región, ¿no? Esto es concretamente de Georgia, pero yo lo extiendo a nivel regional. Es muy importante las relaciones personales, hay que cuidarlas muchísimo. Hay que tener paciencia, evidentemente no vas a hacer negocios a la primera, aunque sí que es cierto que tenemos muchas historias de éxito de que con una agenda ha surgido el negocio, pero lo ideal sería, sobre todo, focalizarnos mucho en conservar la relación humana y relación personal con tu interlocutor. Visitar recurrentemente el país, no es realmente caro ni costoso ir a Georgia, podemos estar entre los 400 y 600 euros y de vuelta un billete. ¿Existen barreras lingüísticas? Sí, pero los georgianos concretamente hablan muy bien inglés. Es de los países que mejor hablan inglés de toda la región. De hecho, bueno, como han tenido sus rifirrafes con Rusia, el idioma ruso, digamos que es el país donde menos se practica o se sienten más cómodo practicándolo. Prefieren hablar incluso en inglés que en ruso, sabiendo ruso el 90% de las personas que están, ¿no? Y más ahora en esta situación del conflicto de Ucrania. Por comunicarnos, yo os diría que dejarais el email en un segundo plano, evidentemente hay que usarlo, pero darle mucho uso al teléfono, Telegram o WhatsApp. Ellos son más propicios a comunicarse de esta forma. Son muy amables y hospitalarios, ya lo veréis. Gente muy educada y formada. Diría que tengáis
sobre todo aquí destacaría elegir muy bien al socio. Como veis, ellos trabajan con exclusividad, les gusta trabajar con exclusividad. Por eso mismo, ya que vamos a dar la exclusividad, hay que garantizar ciertas cosas, ¿no? El volumen, el segmento donde vamos a trabajar, que tengamos posibilidad de crecer, que ellos tengan un proyecto en crecimiento, no que tengan, por ejemplo, si tienen 6, 7 tiendas, pues oye, vamos a abrir 15. Vale, pues todos esos factores tenerlo en cuenta, porque probablemente os van a pedir exclusividad, tanto si vendéis directamente al supermercado como si trabajáis con un distribuidor. Y es lo normal y hay que saber jugar con eso, ¿no? También pasa lo mismo en Azerbaiyán, en Kazajistán o en Uzbekistán. El pago por adelantado puede llegar al 50-70%, entonces bueno que negociéis en ese sentido. Hay mucha competencia de las empresas turcas, perdón, pero bueno, ya vemos que Alemania exporta 10 veces más que nosotros, o sea, quedaros con eso. El transporte terrestre o por mar multimodal, todas las opciones son válidas para exportar a Georgia, por tanto, olvidaros de estudiar muy bien la ruta, eso sí, y si es posible, dejarlo en manos del importador, eso es fundamental. Ellos siempre van a tener soluciones, como ha dicho Lika, de oye, venga, si no me lo dejas en Italia, o ya me hago cargo yo de recogerlo en España y dejarlo en Italia para consolidar. Eso es mejor dejarlo en manos del importador, siempre van a saber más y realmente van a tener precios mejores que nosotros, ya que no hay muchas empresas españolas que trabajen con la zona y tengan buenas tarifas, ¿no? Y para viajar a Georgia, simplemente deciros que no hace falta visado. Normalmente suele haber vuelos a través de Turquía, son los más habituales. Hay unas infraestructuras hoteleras de primer nivel. No hay ningún problema a la hora de buscar alojamientos cómodos y demás. Y bueno, el uso de la visa de la tarjeta, en este caso me refiero de crédito, es habitual en establecimientos de un medio alto y por tanto, bueno, aunque tendréis que sacar cierto cash, no es necesario incluso para poder pagar en los establecimientos de un nivel medio alto, ¿no? Por tanto, todo, o sea, es una ola que se forma de oportunidad en la región, es el momento por toda la importancia que va a jugar en los próximos años, es la alternativa al gran gigante ruso. Entre todos los países de Cáucaso y Asia Central nos vamos casi a 80-90 millones de posibles consumidores, más el acceso a los países de Rusia y su entorno, que iríamos a un mercado tremendamente grande y creo que es un buen momento para trabajarlos, para empezar a visitarlos. Y bueno, como es la primera misión comercial que vamos a hacer a Georgia con esta antena desde que existe, pues os animo realmente a que seáis los primeros que venís y bueno, los primeros ya sabemos que golpean 2 veces, así que ánimo y muchas gracias por asistir a esta charla. Gracias. Gracias, Adolfo. Mira, una pregunta sobre el tema de cosmética. No sé si has trabajado ya en ese sector, si tiene libre circulación allí en Georgia también, o si no lo miramos Sí, y bueno, contactamos a Andrés. la cosmética es de los productos con más potencial de todos. Realmente vemos que, de hecho, si volvemos atrás, estoy casi seguro que lo teníamos aquí en los principales sectores exportados. Mira, ¿ves? Perfumería y cosmética. Es la quinta partida más exportada de España. Realmente aquí tenemos que tener en cuenta que sí, es un cosmético con vinculaciones más eh, medicinales, tiene unos pasos que hay que seguir necesariamente, igual que en cualquier país del mundo. Hay que registrar el producto y evidentemente puede ser que lleve ciertas trabas, pero no tiene nada que ver con las que puede imponer Rusia o cualquier otro país que forme parte de la Unión Euroasiática aduanera con Rusia y como Kazajistán o cualquier otro, pero para Georgia es mucho más laxo, especialmente si no hablamos de cosméticos con valores medicinales que serían un poco más complejos, ¿no? Pero para la perfumería y la cosmética tradicional no hay barreras. No te escucho, Javier. ¿Estás silenciado quizás? Perdón, sí, que decía que por el chat Andrés nos está precisando que es cosmética natural con aceite de oliva, o sea que no es medicinal. Sí, bueno, pues en ese caso no habría ningún problema. Perfecto. Bueno, Rosario preguntaba también que si a la hora de dar precios, si lo usual es euros, en la moneda, Mm.
Si trabajan en dólares, no sé. Justo me he saltado estaba ahí justo en las recomendaciones. El euro es totalmente normal, o sea, trabajar en euros es habitual con Georgia. Puede ser que os pidan alguna cotización en dólares, pero lo normal es que podamos cotizar empresas europeas en euros sin ningún tipo de problema y ellos pueden hacer transferencias en euros sin ningún impedimento. Y comercializar carne congelada, ¿qué recomiendas tener en cuenta? Pregunta Juana. Bueno, la carne congelada, al igual que el pescado congelado, funciona bastante bien en nuestra zona, precisamente por su vida más larga, ¿no? Vida útil, ¿no? El problema es cómo transportarlo, ya que es un poco más costoso. Entonces, aquí yo creo que el factor principal es el precio. Habría que ver muy bien si su precio, incluyendo la logística, es suficientemente interesante como para que te compren el producto en Georgia, ¿no? El factor logístico, en este caso, sí que penaliza. Pero bueno, tened en cuenta que, como ellos han dicho antes, es que la carne la traen hasta de Australia y evidentemente nosotros vamos a ser más competitivos en transporte que Australia, ¿no? Evidentemente. Por tanto, oportunidades va a haber en este sector igualmente. No tienen suficiente carne como para abastecerse ellos mismos con su mercado y producción local. Por tanto, es una necesidad. Y creo que sí, que la carne congelada puede tener mucho sentido. Pues muchas gracias, Adolfo. Una magnífica presentación de Georgia, un país aparentemente lleno de oportunidades Lo es. y mucho más cercano que otros mercados en los que nos empeñamos en acceder. Compartiré, como decía con Lika, las dos presentaciones, la grabación, los datos de contacto. A través del chat he puesto el enlace para acceder a la convocatoria que tenemos abierta. En la convocatoria pone que el periodo de solicitudes era anterior porque, como sabéis, tuvimos que retrasar esta jornada técnica, pero hay una coletilla en la convocatoria que permite presentar solicitudes fuera de plazo, ¿vale? Entonces, no os extrañéis por eso. Si tenéis interés en solicitar o cualquier duda que pudierais tener de la misión, poneros en contacto conmigo y vamos cerrando las cosas y vamos organizando esta misión sin duda interesantísima después de lo que hemos oído. Muchas gracias a todos otra vez por confiar en Extenda en el acceso a estos mercados. Muchas gracias, Adolfo, a Lika, por supuesto. Un placer. Y esperamos veros pronto y quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.